creo que ya. A ver, entonces, como les decía, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta lo que vamos a estudiar? ¿Qué otra cosa? El grupo etario de los participantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar la, la ansiedad, la depresión en personas de la tercera edad, ¿no? Que es de los 60 años para arriba, en mis antecedentes no puedo colocar investigaciones que se han hecho con personas de 20 años, de 30 años, de 40 años, porque no es el mismo grupo etario, ¿no? Entonces, a eso se refiere acá cuando dice que hay que tener en cuenta el grupo etario de los participantes, es decir, las características de los participantes de nuestra investigación para que los antecedentes realmente nos puedan servir, ¿no? Porque los antecedentes también nos sirven cuando llegamos a la discusión, ¿no? Para ver si nuestros resultados son coherentes o no son coherentes con los resultados de otros investigadores. Entonces, para esto podemos utilizar como fuentes tesis o artículos científicos, ¿no? De preferencia, si pudiéramos solamente trabajar con artículos científicos, hacer los descubrimientos realizados por otros investigadores, familiarizan con la teoría disponible. Bien, entonces yo les estaba hablando un poquito sobre qué es lo que podríamos nosotros usar, ¿no? Para nuestros antecedentes, ¿no? Entonces podríamos consultar tesis, podríamos consultar artículos científicos, ¿no? Y luego teniendo en cuenta, voy a ampliar un poquito. Entonces, teniendo en cuenta el tema o el aporte que vamos a presentar, ¿no? Que podría ser un aporte tecnológico, industrial, debemos buscar los estudios más actuales, ¿no? Entonces, de preferencia, podemos trabajar con los últimos 5 años, ¿no? Aunque a veces se acepta, digamos, un poquito, unos 2 o 3 años antes, pero si pudiéramos trabajar con los últimos 5 años sería mucho mejor. Entonces, hay que seleccionar entre los estudios que más contribuyen a la investigación en curso, ¿no? Los que se relacionen más con nuestra variable, porque a veces encontramos trabajos parecidos y bueno, nuestro entusiasmo nos hace considerarlos, pero al final vemos que no nos van a aportar mucho, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar los estudios y podemos luego, a medida que vamos redactando, clasificarlos en internacionales, nacionales, regionales. Si tenemos antecedentes locales, sería mucho mejor, ¿no? Y tener en cuenta que cada antecedente que se presenta no debe ser mayor a 200 palabras, ¿no? No hay que poner antecedentes muy, digamos, muy voluminosos, muy extensos, ¿no? Porque solamente se trata de decir qué es lo que han hecho otros investigadores y qué es lo que han encontrado, ¿no? Y acá hay un pequeño cambio con respecto a lo que se venía haciendo antes, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados, y digo nosotros porque yo también lo he hecho, a escribir antecedente por antecedente, ¿no? ¿Qué considerábamos en cada antecedente? El autor, el año, el objetivo, el diseño, los participantes, los instrumentos, los resultados más resultantes, las conclusiones. Es decir, que cada antecedente que nosotros escribíamos era como un pequeño resumen de la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a pasar por el Turnitin, como hay resultados, hay el objetivo, el título, no lo podemos cambiar, entonces esto contribuye a elevar mucho el porcentaje de coincidencia, ¿no? Entonces ahora se ha optado por dejar esta, digamos, forma de redactar los antecedentes y vamos a redactarlos ahora un poquito más como si fuera un artículo científico, ¿no? Entonces, cuando uno escribe los antecedentes en un artículo científico, debe centrarse más en los hallazgos, es decir, qué es lo que ha encontrado el autor o el investigador. Hay que usar citas indirectas, más con énfasis en la idea, ¿no? Incluso si encontramos varios autores que tienen resultados parecidos, podemos agrupar estas citas que reporten igual hallazgo, ¿no? Agrupamos, hacemos un pequeño consolidado y luego citamos a todos los autores. Entonces, de esta forma, no solamente el alumno ejercita su capacidad de comprensión y de síntesis de lectura,
¿no? Sino también su redacción, porque él va a tener que analizar los antecedentes, va a tener que compararlos para ver en qué se parecen o en qué se diferencian y luego va a redactar, ¿no? Es un ejercicio que de repente al inicio parece un poquito engorroso, pero es muy buen ejercicio y nos ayuda mucho para la redacción, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, miren. Dice, las investigaciones demuestran que la anemia es considerada como un importante problema de salud pública a nivel mundial, con una prevalencia de 47% en niños menores de 5 años, siendo mayor la prevalencia en niños que viven en países de bajos ingresos económicos, ¿no? Acá más o menos se pone el porcentaje, mientras que en niños indígenas desfavorecidos la prevalencia es del 30%. Entonces, ¿en dónde se encuentran estos datos? En la referencia 1 y 2. Acá está según Vancouver, ¿no? Pero pueden hacerlo también según APA o según ISO, de acuerdo al sistema que usan en cada una de las facultades. Entonces sigue. Esta enfermedad afecta profundamente el desarrollo, la morbilidad y la mortalidad de los niños. Esto solamente lo encontramos en un autor, el número 2. Y luego seguimos. Por esta razón, muchas investigaciones están orientadas a evaluar esta problemática desde diversos puntos de vista, encontrando que la anemia se asocia con la edad, el sexo, la raza, los hábitos alimentarios, la pobreza y el analfabetismo. Y acá están los 3 autores en donde yo encuentro todos estos factores. Y luego, dependiendo del área geográfica, a estos factores se suma la deficiencia de hierro, la malaria, la lactancia materna, el retraso del crecimiento, la insuficiencia de peso, la inflamación y las malas condiciones sanitarias. Y los autores que están dando. Entonces, miren ustedes, en un solo párrafo de antecedentes, estoy mencionando a 7 autores, ¿no? Esto implica entonces que se ha hecho una buena revisión de la literatura, que se ha hecho una lectura, una síntesis, ¿no? Previa a la redacción. Acá tenemos otro ejemplo, ya está con otro tipo de, bajo otra norma, en la norma ZAPA me parece que está. Dicen representaciones sociales y prejuicios hacia los indígenas, particularmente en un conjunto de estudios previos, ¿no? Acá ya está indicando que son antecedentes, en un conjunto de estudios previos realizados con adultos residentes en Buenos Aires, se puso de manifiesto que en las narrativas constitutivas de sus representaciones sociales sobre la conquista del desierto, sostiene que los indígenas fueron aniquilados durante dicho proceso histórico y por lo tanto no existen en el presente, ¿no? ¿Quién dice esto? Sarti Barreiro del 2014, estos mismos autores en el 2018, luego Barreiro, Weinrib y Carretero en el 2016 y en el 2017. Incluso los diferentes recursos simbólicos dedicados al reconocimiento y reivindicación de los pueblos indígenas que se han vuelto frecuentes desde hace unos 20 años, presentan a este grupo social de manera anacrónica y homogénea. Se los considera como falsos indígenas u oportunistas que solo quieren recibir dinero por parte del Estado. Acá están los autores. Sin duda, tales afirmaciones expresan actitudes prejuiciosas hacia los indígenas, al igual que en diferentes países, ¿no? Entonces menciona por acá y continúa. En la sociedad argentina también es posible identificar repertorios simbólicos que dan cuenta de la existencia de prejuicios contra los indígenas. Menciona acá a todos los autores y luego concluye diciendo tales expresiones de actitudes prejuiciosas pondrían de manifiesto la posición de grupos dominantes que no están dispuestos a reparar o al menos reconocer el daño sufrido por este grupo social a lo largo de su historia. Entonces miren ustedes acá también, ¿no? Se ha hecho una revisión de la bibliografía de todo lo que dicen estos autores y se ha hecho un consolidado. Y por supuesto siempre, a pesar de que estamos escribiendo con nuestras propias palabras, tenemos que mencionar a los autores. Y acá está el enlace. Ustedes van a tener luego esta diapositiva. Si gustan pueden abrir ese enlace y van a seguir leyendo varios párrafos, ¿no? Muy parecidos. Bien, entonces eso es en cuanto a la redacción de los antecedentes, ¿no? Entonces miren ustedes, ya no estamos usando citas directas que decían, por ejemplo, según Rodríguez, ¿no? Perdón, Rodríguez realizó un trabajo titulado y le poníamos el título cuyo objetivo fue y tal, ¿no? No, ahora no, se pone la idea principal, el hallazgo y luego se cita al autor. Bien, entonces, otro componente del marco teórico global
Hemos visto que son antecedentes, marco teórico y bases teóricas, ¿verdad? Entonces, el otro componente es el marco teórico propiamente dicho. A ver, por acá me parece que alguien en el chat. Ya, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctoras, buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, Una buenas consulta tardes. breve Dígame. nada más. Con respecto a este cambio ahora de modalidad en los antecedentes, Ujú, usted dice que ya hay que hacerlos, digamos, de manera indirecta, eh, así pero es. el problema es, digamos, tenemos un limitante de las 200 palabras, ¿no? ¿Eso va a seguir No, vigente o profesor, esa es una recomendación, no es una obligación. Sí, no, no se preocupe por eso. De repente si le sale un poquito más, un poquito menos, no hay problema. Pero sí hay que tratar de hacerlo como se está recomendando ahora. muy bien, gracias, doctor? Bien, profesor. Gracias a usted. Seguimos entonces. Bien, entonces el marco teórico lo podemos redactar en tiempo pasado o también en infinitivo, ¿no? Y de preferencia seguimos utilizando las citas indirectas. Entonces, como yo les había mencionado al inicio, redactar el marco teórico implica la búsqueda científica del investigador, ¿no? Se deben realizar una indagación exhaustiva de textos, artículos científicos, tesis, foros, reportes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, informes de patentes, alineados a la situación problemática en estudio, o a los objetivos, a las preguntas, es decir, al tema de estudio en concreto, ¿no? Por ejemplo, en esta época del COVID, en las investigaciones se han usado mucho los reportes que daba la OMS, que daba el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces también valen, pero que sean, digamos, instituciones reconocidas, pues, ¿no? Luego podemos ver que el marco teórico se puede redactar teniendo en cuenta las variables, las dimensiones e indicadores del estudio, ¿no? Entonces ustedes deben definir bien sus variables. Si estas variables son complejas, qué dimensiones tienen estas variables, porque es importante que ustedes en el marco teórico expliquen cada una de esas dimensiones y si pueden explicar cómo se miden esas dimensiones, con qué indicadores, es muchísimo mejor, ¿no? Pueden establecerse algunos preámbulos conceptuales que ayuden al lector a abordar el tema desde lo más general hacia lo específico. Entonces, para el marco teórico no existe un mínimo o máximo de autores citados, ¿no? Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay que comparar teorías y conceptos para darle fiabilidad, confiabilidad a nuestro estudio, ¿no? Porque a veces vemos que se escribe todo un marco teórico con solamente uno o dos autores. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que no se ha hecho una buena búsqueda de información, ¿no? Porque si nosotros vamos a citar solamente a un autor, de repente nuestro trabajo va a quedar muy similar a ese autor, ¿no? Lo enriquecemos mucho más, lo hacemos mucho más interesante si nosotros consultamos varios autores, ¿no? Entonces nuestro marco teórico va a salir mucho mejor. Entonces cada tema o subtítulo presentado debe estar conceptualizado por al menos 3 autores diferentes que tengan una opinión similar o diferente. Se debe utilizar citas bibliográficas en cada párrafo, ya eso no se olviden. Cada párrafo debe llevar su cita bibliográfica, ya que a veces nos pasamos 1, 2, 3 párrafos sin colocar las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas, perdón. Entonces siempre hay que hacer las citas siguiendo las normas que nosotros utilizamos, pues, ¿no? Ya sean APA, ISO, Vancouver, y también debemos dar un orden lógico por variables, dimensiones e indicadores, ¿no? De preferencia hay que hacer un borradorcito del marco teórico para luego comenzar a completar. También se puede realizar una teorización comparativa de autores, estableciendo sus perspectivas con respecto al tema de nuestro estudio. Entonces, como ya les he mencionado, lo podemos redactar en tiempo pasado, en infinitivo. Este marco teórico también nos va a servir de base teórica para elaborar los instrumentos de recolección de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestro marco teórico hablamos de las dimensiones, hablamos de los indicadores nos van a ir dando una pauta para hacer las preguntas cuando vamos a elaborar un instrumento, ¿no?
Y si nosotros hacemos una buena búsqueda en el marco teórico, si nosotros explicamos bien nuestras variables, nuestras dimensiones, nuestros indicadores, eso nos va a servir para elaborar los instrumentos de recolección de datos. Nos va a servir para operacionalizar las variables, ¿no? Y también para plantear la hipótesis. Y esto es muy importante, miren, porque a veces los chicos quieren operacionalizar sus variables sin hacer una revisión previa, ¿no? Y muchas veces están, profesora, ¿y acá qué le pongo? ¿Y esto qué le digo? Pero yo no le puedo decir, ¿no? Nosotros no le podemos decir ponle esto, ponle aquello, porque para eso hay que leer. Hay que ver de qué se trata la variable, como les dije, si es una variable simple, si es una variable compleja, qué dimensiones tiene, y esas dimensiones, qué indicadores. Entonces, recién cuando sabemos eso, nosotros podemos operacionalizar mejor nuestras variables. También se dice que se da un respaldo para plantear las hipótesis, ¿no? Porque las hipótesis tampoco se plantean por propia intuición. Son preguntas que deben ser demostradas empíricamente, ¿no? Son, digamos, no preguntas, sino respuestas a la pregunta de investigación que deben ser demostradas empíricamente durante la investigación. Entonces, siempre hay que citar los autores, ¿no? ¿Cómo hacer el marco teórico? Primero, vamos a identificar las palabras claves del tema o del título de la investigación que nosotros vamos a hacer. Esas palabras pueden estar relacionadas con nuestras variables de estudio, ¿no? Pueden estar relacionadas de repente con los indicadores, pero esto nos va a ser útil para localizar estudios similares en las bases de datos que nosotros elijamos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Buscar artículos científicos relacionados con el tema de interés. Luego, esta es una recomendación, localizar por lo menos 50 estudios, ¿no? Porque de ahí nosotros vamos a ir haciendo, digamos, un filtro, vamos a ir depurando, ¿no? Por eso es que primero hay que hacer como, digamos, una revisión sistemática o una revisión de todos los artículos que podamos para ir depurando y ver qué es lo que más se relaciona con nuestro tema, ¿no? Entonces, como les decía, por lo menos 50 estudios entre artículos o tesis, luego establecer una prioridad a partir de la importancia y la similitud del estudio con respecto a la investigación en desarrollo. Hay que seleccionar los estudios según la contribución que le dan a la investigación, empezando por los más relevantes. Diseñar un mapa de la literatura, ¿no? Posicionando los más importantes al comienzo y según su contribución, seguimos con los objetivos, con los resultados, con los aportes. Hay que realizar resúmenes de los estudios más relevantes, ya que estos resúmenes luego lo vamos a combinar con la revisión que vamos a plasmar en el estudio, incluyendo referencias precisas en el estilo apropiado. A ver, por acá levantaron la mano, profesores. A ver, vamos a ¿no las preguntas? Hay algunos, a ver, el profesor Luis Torres, creo que tiene una consulta que hacer, vamos a reactivarle el audio para que pueda participar. A ver, permíteme un segundo. Ah, ok. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver, un ratito, un segundo. Y ya está, ahora sí está. Ya Ya, está activado su audio. gracias. Listo, ahora sí. Sí, ok. Muchas gracias. Excelente presentación de la doctora. Doctora, mi pregunta era en dos líneas. Una era, ¿bajo qué línea de pensamiento se está haciendo estos nuevos antecedentes? O sea, ¿en qué corriente puedo encontrar información al respecto? Una es esa y la otra es, ¿cree usted que cuando armamos este trabajo del marco teórico, a nuestros alumnos en paralelo deberíamos estar haciendo la matriz y operacionalización para que tengan la idea más clara de lo que se está buscando en la recopilación de la información en esos instrumentos que uno puede ir en la bibliografía encontrando antiguos, nuevos, y que podemos combinar esas dimensiones para Sí, poder generar un mejor instrumento como un así es, aporte a la profesor. ciencia? Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Porque ya que el alumno va haciendo la revisión, puede ir
paralelamente haciendo la operacionalización de variables, porque usted ve que de acuerdo a la guía, después en la parte metodológica ya viene la operacionalización. Y si él lo A va eso voy, haciendo, a medida que va revisando, justamente sería a muy los bueno. tiempos, ¿no? Justamente a Ajá. los tiempos, o sea, esta revisión de literatura la tenemos que tener desde el inicio para poder Así tener es. un mejor conocimiento, incluso en el título, ¿no? En el título Ujú. que le vamos a Así es, desarrollar. claro. Ujú. Así es, profesor. Perfecto, doctor. Coincidimos. Muchas Sí, en gracias, cuanto doctora. a la Sí, corriente de pensamiento, no, esto solamente, como les dije, lo hacemos con la intención de que vayan redactando ya como si fuera un artículo científico, ¿no? es una Porque luego propuesta la suya, tesis doctora. es una propuesta de la dirección, digamos, ¿no? Ok. Entonces ahí me encargaron que les haga algunos ejemplos de acuerdo a lo que ellos proponen. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted, profesor. Si me ¿Alguien permite, tenía doctora, otra vamos a consulta? darle paso al doctor Cornelio González, que también tiene una Bien, intervención que profesor, realizar. buenas tardes. Hola, Adelante. buenas. Buenas Sí, tardes, profesor disculpe que no Cornelio. tenga cámara, así que no la puedo prender, No se pero me preocupe. escucha, ¿no? Sí, 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 se le escucha muy bien. era lo interesante, por ejemplo, que en las tesis mayormente se dice el capítulo, el marco teórico, ¿no? De ahí Ujú. está comprendido el marco conceptual, marco histórico, en algunas tesis de doctorado, marco filosófico, en algunas universidades, de hecho, y Así también es. los antecedentes. Pero acá cuando decimos marco teórico, como que estamos hablando de toda la estructura, ¿no? En Sí, algunos claro, incluso le pone marco teórico como título y bases teóricas para definir los conceptos de así las es. teorías que se tratan, ¿no? Esa era una pregunta, ¿no? Y la dos es sobre, cuando usted decía indagar, o sea, hacer el estado de arte que se hace, y mencionaba que para el marco teórico se puede utilizar textos, artículos, foros, hasta ahí está bien, pero me llamaba la atención las tesis, porque ya las tesis, como ya se tomaron en antecedentes, a veces se recomienda que no se tome como bases teóricas las tesis, porque las tesis son trabajos claro, si bien es cierto que han sido sustentados, Ujú. no se debería tomar como fuentes para las bases teóricas. No sé, ese es lo que Sí, yo entendía, ¿no? Antes, ahora. esa es una buena observación, profesor. Sí. Generalmente en pregrado se permite, ¿no? Pero para posgrado me parece que ya no sería usar test. Pero sí tiene usted razón porque es mejor utilizar los artículos científicos que incluso ya han pasado por un proceso muy selectivo, ¿no? De Están muy revisión. actualizados también, ¿no? Entonces, Son más actualizados también. exactamente, así es. También Entonces, decía como libros también decía, pero también claro, a veces decía hay libros, libros clásicos que es necesario, pero cuando no exacto, son clásicos que sean de los últimos años, ¿qué lo dijo usted? así es, Los sí, últimos sí, 5 años, porque gracias. hay Eso es libros que son todo. muy antiguos que siguen vigentes, ¿no? Pero si no, Perfecto. de preferencia los últimos 5 años. Muchas gracias, doctora. Muy bonita su Bien, profesor. exposición. Gracias a usted. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Vamos a darle paso, doctora, a Renan Bernales, que también tiene una Bien, consulta. el doctor Bernales, adelante. Gracias, doctora Mili. Bien, para preguntarle, en los antecedentes usted indicó, bueno, en las guías también está plasmado así que se debe indicar dentro del ámbito nacional e internacional. La pregunta es, vamos a presentar en ese orden, primero los antecedentes del ámbito nacional e internacional, Sí, porque en la red problemática pues se invierte, ¿no? Ahí presentamos información en el ámbito internacional, nacional, ¿no? Y así local, es, el local ya es donde se ubica la investigación, ¿no? El lugar de la investigación. así es. Sí, Entonces, profesor. ahí utilizamos el método deductivo. Ujú. Entonces, no hubiera una lógica que en antecedentes se invierta. ¿Por qué no seguimos con el método No, inductivo? sí se sigue igual, se sigue desde internacionales, nacionales, regionales, se sigue el mismo orden. Porque como yo soy jurado también y reviso de otras sedes, Ujú. hay muchos Claro, docentes que presentan, pues, invierten el orden, ¿no? En los claro. antecedentes. Primero, No, pues, no, ponen lo nacional y recomendable luego es seguir, internacional. exacto, lo primero es seguir el orden, ¿no? Internacional, Claro, nacional. por supuesto. Así es, eso es lo Ya, ideal.
Bien, doctora. Segunda, a ver, aporte. Usted dijo cuando se redacta las teorías, pues se tiene que eh, definir o conceptualizar primero las variables, las Así es. dimensiones y los Y indicadores, los ¿correcto? Yo indicadores, así también lo es. hago así, de esa forma. Se Ujú. sigo la tabla de operacionalización, ¿no? En ese orden voy haciendo la teorización. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, también como ya le vuelvo a reiterar, soy jurado. He visto en algunas tesis que solamente hacen la definición de la variable de un párrafo de 4 filas, de la variable 1 y 2. Eso es todo lo que hacen. Claro. ¿Eso es correcto, doctora? No, porque incluso en la guía también se explica que se debe trabajar todos esos aspectos, ¿no? Y precisamente Claro, por eso se proponen estas capacitaciones para que se vayan unificando criterios, ¿no? así Porque la es. idea es esa, que al final todos trabajemos utilizando los mismos criterios y no hay ese problema, como dice usted, que algunos docentes trabajan de una forma o de otra forma, ¿no? Entonces, justamente acá estamos para unificar esos criterios. Muy bien, doctora, gracias. Gracias a usted, profesor. Bien, Tenemos ¿tenemos alguna ahora, otra consulta? y tenemos Continuamos. otra pregunta más. Una pregunta más, ok. Luego lo demás continúan en la siguiente etapa, ok. El Ujú. profesor Roger Antonio, que tiene una consulta. A ver. Listo, profesor. Sí, colega, a la doctora, muy bonita la exposición, pero yo yo ya tengo 4 preguntas que hacerle, pero sugiero que sean al final. Recuerde que a las 7 de la noche nosotros empezamos otra capacitación, entonces sugiero se mantenga lo que se ha venido haciendo en capacitaciones anteriores, acaba el expositor y luego entramos a una media hora de preguntas probablemente, ¿no? Ah, Gracias. ya, también. Ya, profesor, perfecto. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, como venía diciéndoles, ¿no? Nosotros podemos hacer una revisión, ¿no? Y luego plasmar los resúmenes para elaborar el marco teórico. Entonces, ¿cómo es el proceso que vamos siguiendo? Teorizar, ¿no? Colocar las teorías según diferentes autores con respecto al tema de estudio, colocar los conceptos, ¿no? Acerca del ámbito, del objeto de estudio, la situación problemática. Y luego viene la conceptualización de acuerdo a la operacionalización de variables, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Conceptualizar la variable según la teoría de diferentes autores, luego las dimensiones y también los indicadores, ¿no? Entonces también debemos hablar un poco de las teorías relacionadas al tema, que son parte de la estructura de nuestro marco teórico, ¿no? Entonces, para redactar las bases teóricas, nosotros podemos hacer una interpretación de elementos teóricos de varios autores para fundamentar teóricamente el problema de investigación, ¿no? Hacer un análisis exhaustivo de estas teorías y conceptos relacionados con el tema que expliquen el problema y sus variables. Y para esto, ¿qué se recomienda? Ubicar el problema en un enfoque teórico, si lo tuviera, ¿no? Porque de repente hay en algunas disciplinas en las que el problema no tiene un enfoque teórico. Entonces, en ese caso, solamente hay que trabajar con las definiciones conceptuales de repente, ¿no? Luego, relacionar la teoría con el objeto de estudio, comparar la posición de varios autores sobre el problema en estudio, y hay que adoptar una postura teórica, ¿no? El autor debe adoptar una postura teórica de acuerdo a su investigación. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? De cómo algunos autores adoptan sus teorías, ¿no? Por ejemplo, acá para hablar sobre, seguimos con las representaciones sociales y prejuicios a los indígenas. Entonces acá habla de los grupos sociales, dice los grupos sociales construyen representaciones en sus intercambios comunicativos con el fin de afrontar simbólicamente los problemas que enfrentan cotidianamente. Tales representaciones sociales son estructuras significantes que proveen un código compartido que posibilita la comunicación entre los miembros de un grupo social. Expresan una perspectiva social particular y portan imágenes colectivas cargadas de valores y emociones, ¿no? Entonces miren ustedes que iban colocando los autores y por acá ya hablan de la teoría, ¿no? Dice, según la teoría del núcleo central, por acá menciona los autores que hablan de esta teoría,
En el conjunto de elementos que conforman la estructura de una representación social, es posible diferenciar dos subsistemas que funcionan de manera complementaria: el núcleo central y los elementos periféricos. Los componentes del primero organizan el significado que un grupo social confiere a un objeto y configuran las relaciones entre los elementos, ¿no? Entonces, y siguen, ¿no? Ellos siguen explicando su problemática de acuerdo a la teoría que asumieron en este caso, que es la teoría del núcleo central. Entonces, por acá tenemos otro ejemplo que habla de los predictores de la intención emprendedora en alumnos de pregrado, un modelo basado en ecuaciones estructurales, ¿no? Esta es otra investigación. Entonces dice, la teoría del comportamiento planificado, esta es la teoría que ellos están asumiendo, en adelante TPB, se considera adecuada en el contexto del emprendimiento, porque este es un comportamiento que está bajo control voluntario. Este modelo analiza las creencias del individuo traducidas en las actitudes personales, las normas sociales y el control conductual percibido, como causas de la intención, la cual a su vez influye en el comportamiento. En otras palabras, son creencias correspondientes que reflejan la estructura cognitiva subyacente. Cada creencia de comportamiento vincula un actuar determinado a un resultado determinado o algún otro atributo como el costo incurrido en la realización del comportamiento. La intención se ha empleado ampliamente para comprender los problemas sociales y aplicados respecto al comportamiento. Por ejemplo, de acuerdo con el metaanálisis de, acá pone el Sheeran, que cubre 422 estudios durante 10 años, indicó que las intenciones explican el 28% de la varianza en promedio en el comportamiento, ¿no? Entonces, por ahí sigue hablando de su teoría, pero acá solamente les he puesto cómo es que empieza el abordaje, ¿no? Con la teoría que ellos han asumido. Y ahí está la dirección del artículo por si quieren consultarlo. Entonces, la elaboración de un buen marco teórico parte de la identificación y de la superación de 3 problemas básicos, ¿no? Primero, la correcta determinación o definición del objeto de estudio, ¿no? Entonces, esto sí debe estar bien definido porque si no, un poquito nos vamos a ir por las ramas, ¿no? Si no definimos nuestro objeto de estudio, nuestro marco teórico va a estar muy impreciso. Luego, hay que ver la distribución de los contenidos teóricos en las distintas partes de la investigación. El orden que vamos a seguir, ¿no? La selección de los contenidos imprescindibles que deben constituir el marco teórico con 3 dimensiones: histórico-contextual, la dimensión conceptual y también la dimensión metodológica, ¿no? Entonces, en la histórica contextual podemos ubicar el objeto de estudio histórica y epistemológicamente. Podemos ver informaciones referentes al medio ambiente, donde se produce el fenómeno, ¿no? En la parte contextual se busca explicar, clarificar, definir las diferentes dimensiones e indicadores, ¿no? A partir de los cuales se ha operacionalizado el objeto de estudio, ¿no? Entonces miren ustedes cómo se sigue insistiendo, ¿no? Que el marco teórico es muy importante para la operacionalización. Y en la parte metodológica, a medida que se va haciendo la identificación, la definición y la relación de los elementos con los que se va a operacionalizar el objeto de estudio, se debe ir mencionando cómo estos van pasando del plano abstracto a lo empírico, ¿no? Es decir, se convierten en medibles, en observables. Podemos ir indicando cómo es que vamos a medirlos. Entonces, el marco teórico nos sirve no solamente como un espacio de ubicación para interpretar los resultados, que esto es muy importante, ¿no? Acuérdense que en la discusión nosotros debemos también usar un poco de teoría para dar un respaldo a los resultados que hemos obtenido, ¿no? Para interpretarlos. También nos ayuda a ampliar el horizonte de estudio, orienta las explicaciones teóricas hacia el planteamiento del problema. Permite la previsión de errores, ¿no? Luego nos ayuda en el conocimiento acerca del hallazgo y alcances de estudios similares previos. Conduce la definición de la hipótesis, a probar las preguntas de investigación a contestar, y también, ¿por qué no?, inspira nuevas ideas de investigación, ¿no? Porque nosotros, al revisar el marco teórico, podemos ver de repente algunos aspectos que no estamos tocando o tratando en nuestra investigación y que sería muy importante
entonces volverlos a estudiar o plantear un estudio sobre esto, ¿no? Entonces ahí nos van saliendo nuevas ideas de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo una buena revisión bibliográfica? Primero, acudo por lo menos a un par de bases de bancos de datos, ya sea por consulta manual, por computadora. Se piden referencias por lo menos de 5 años atrás, ¿no? Esto es muy importante, revisar varias bases de datos porque ahí vamos a encontrar de repente muchos más artículos que si solamente revisáramos una base de datos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que las bases de datos deben ser bases de datos académicas, ¿no? Porque nosotros también encontramos por ahí el Wikipedia, las monografías, el Rincón del Vago, y se ven, a veces se ven en las tesis, ¿no? Cuando uno está revisando, a veces los chicos dicen, no, profesora, al final pongo mis referencias, y cuando ponen al final ponen monografías.com, Wikipedia, entonces esas ya no son bases de datos para un trabajo a nivel universitario, ¿no? Tampoco el Rincón del Vago, ni tampoco algunos temas que ellos ponen un título en internet y sale el tema y bueno, estaba muy bonito el concepto, lo copian, pero no tienen autor, no tienen institución que respalde ese autor, no está el año de la publicación, entonces ese no vale esa información, ¿no? No vale como una información para un trabajo científico. Hay que tener mucho cuidado siempre en eso y hacer que los chicos corrijan, pues no antes de que presenten al jurado, porque de hecho que si el jurado encuentra esas fuentes, lo va a rechazar. Entonces, ¿qué otra cosa nos preguntamos? Si hemos visto directorios, motores de búsqueda, espacios en internet, ¿no? Por lo menos 3. ¿Viste? Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás hacia la fecha actual, o de repente estamos ya con información muy atrasada. Buscamos algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés, ¿no? A pesar que, como ya hemos visto, las tesis en muchas revistas están dejando de usarse, ¿no? Y posiblemente también dejemos de usar las tesis, pero vamos a ver cómo vamos evolucionando, ¿no? Entonces, hay lugar donde hemos buscado un repositorio como el RENATI, por ejemplo, que es el repositorio de SUNEDU, o como Alicia, que es el repositorio de Concitec, o hay sitios, por ejemplo, Cibertesis, ¿no? Donde están las tesis de muchas universidades. Entonces, tenemos que ver si hemos hecho búsquedas en esos sitios, ¿no? También si hemos localizado libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Si hemos consultado con más de una persona que sepa algo del tema, porque siempre consultamos, ¿no? Siempre, ya sea con nuestro asesor o con otro docente que sabemos que tiene experiencia en el tema, entonces que nos puede recomendar de repente alguna fuente para búsqueda, ¿no? Siempre uno está consultando, ¿no? Nosotros mismos, yo misma como docente también a veces veo que no, hay algunos temas que no manejo mucho y consulto con mis colegas que saben un poco más, ¿no? Entonces, eso no es malo, al contrario, eso nos enriquece, ¿no? Porque al preguntar nosotros vamos aprendiendo también. Entonces, si aparentemente no descubrimos referencias en bases de datos, en bibliotecas, en hemerotecas, en videotecas y filmotecas, contactamos a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado el problema. Y miren, esto es muy importante porque a veces tenemos temor en escribirle a los investigadores, ¿no? Leemos un artículo que nos interesa, la metodología, por ahí tenemos alguna duda, pero no nos atrevemos a escribirle al autor. En cada artículo está el autor corresponsal, ¿no? Está el autor que se encarga de responder las correspondencias cuando se está postulando el artículo, y también están los correos de los demás investigadores. Entonces, cuando uno escribe, ellos siempre responden, ¿no? Y responden de una manera muy amable, y a veces hasta se entusiasman y nos piden participar con nosotros en el tema, y así se van ampliando los contactos, se van ampliando las redes, ¿no? Entonces, perdamos un poquito el temor y escribamos, ¿no? Preguntemos a esos investigadores.
Y hay algunos problemas básicos, ¿no?, que surgen cuando estamos elaborando el marco teórico. Por ejemplo, el problema de definición. De repente estoy que busco, y como dicen, el estado de asepsia, no tengo nada, ¿no? No sé por dónde empezar, estoy en blanco, ya hay cierta ofuscación porque no encuentro nada que me sirva, o me saturo porque hay demasiada información y no sé qué escoger, no sé por dónde empezar, no sé con qué artículo utilizar porque hay demasiados. O de repente yo misma creo un espejismo y digo, ay, ya tengo todo listo, ya terminé mi marco teórico. Y cuando lo voy a ver no está bien hecho, ¿no? Entonces, ese es el problema de definición. Hay otro problema de distribución que es la desorganización en las ideas, en los conceptos, en las frases o ideas que están pobremente articuladas, ¿no? No hay articulación entre un párrafo y otro, no hay una hilación, digamos, una secuencia lógica en lo que redactamos, no hay asimilación de los sistemas conceptuales empleados para observar el objeto de estudio. Y también en la selección, ¿no? El marco teórico estará compuesto solo de teorías, ya hemos visto que no es solamente teorías, ¿no? Tener en cuenta que no todos los estudios que tienen marco teórico se fundamentan en una teoría, y eso les había mencionado, ¿no?, en bases teóricas. Eso depende de mucho de la disciplina en la cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en enfermería, en psicología, hay muchas bases teóricas que sustentan los estudios, en educación también, ¿no? Pero hay otras disciplinas que no tienen muchas bases teóricas. Entonces acá, como les dije, habrá que trabajar con la parte conceptual, ¿no? ¿No? ¿Cómo vamos a superar estos problemas? Para el problema de definición, ¿no? Si yo estoy por ahí, que no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, de repente no he definido bien mi objeto de estudio, ¿no? Entonces, definir primero correctamente el objeto de estudio, ya que cuando este objeto de estudio se encuentra correctamente construido, en él se van a manifestar los principales conceptos y categorías que deben estructurar el marco teórico. En cuanto a la distribución, que es la organización ya del marco teórico, ahí deben ubicarse aquellos contenidos que expliquen, que contextualicen y desarrollen las distintas categorías y sus relaciones, que una vez llevadas a sus expresiones observables van a guiar el estudio del objeto construido, ¿no? Es decir, de la porción de la realidad que se quiere investigar. Entonces pero hay que darle un orden, ¿no? Hay que ubicarlos de manera coherente. Y en cuanto a la selección, pues que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación sin divagar en otros temas ajenos al estudio, ¿no? Entonces, como se diría de manera cotidiana, sin irnos por la rama, ¿no? Entonces, una vez concluido el marco teórico, sería saludable realizar una especie de examen de conciencia, ¿no? A partir de un listado de preguntas que sugiere Poussin, ¿no? Por ejemplo, él dice, se ha hecho una revisión clara de las principales ideas, teorías e investigaciones existentes relacionadas con el tema de investigación y su potencial significación. Entonces debemos hacernos estas preguntas. No lo hemos hecho, debemos regresar, hacer la búsqueda y plasmar ahí volver a buscar, digamos, nuestras teorías, nuestras investigaciones, hacer el resumen de lo que vamos a plasmar en nuestro marco teórico. Otra pregunta, se ofrece una reflexión sobre la selección del enfoque teórico basándose en la literatura, en el consejo de expertos en el tema y mis propias experiencias y competencias, ¿no? Entonces, si yo realmente he hecho una buena selección de este enfoque teórico, entonces puedo estar tranquilo, ¿no? Y si no, pues de repente por ahí busco la ayuda de un experto. Fui selectivo en la elección de la literatura. Se establecieron prioridades al realizar la búsqueda de literatura, como generalizaciones, artículos científicos, libros, haciendo énfasis en las referencias más actuales, ¿no? Entonces también esta es una pregunta que debe hacerse y una acción, digamos, que debemos practicar, ¿no? Ser selectivos en la elección de la literatura.
Se ha empleado la revisión de la literatura de manera que soporte evidentemente la formulación de las preguntas de investigación e hipótesis y demuestre que la investigación es importante. Esto puede incluir referencias a la falta de investigación relevante sobre el tema o brechas en el conocimiento existente, ¿no? De repente hay existencias de perspectivas rivales con respecto al tema, ¿no? Porque hay autores que se contradicen entre sí, ¿no? El valor de replicar una investigación ya realizada sobre el tema, ¿no? O algunos puntos de referencia que permitan comparar los resultados que se obtendrán con otros hallazgos anteriores, ¿no? Entonces, todo esto nosotros podemos irnos preguntando, y si lo hemos hecho en buena hora, y si no, podemos parar ahí un ratito y subsanar lo que nos está faltando. Se relaciona la literatura revisada con la formulación de las preguntas e hipótesis de investigación. Y esto es muy importante porque a veces, como les digo, nos salimos del tema, ¿no? Y estamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con nuestras variables, que no tienen nada que ver con nuestro problema de estudio, ¿no? Entonces, otra pregunta, si fue reflexivo y crítico en su presentación y no solamente descriptivo. Esto quiere decir que no solamente debemos describir lo que dicen los autores, sino también de repente analizar un poquito, sacar una conclusión de lo que estamos leyendo, hacer un pequeño comentario, ¿no? Con esas conclusiones que nosotros estamos sacando de lo que estamos leyendo en nuestras fuentes. Tienen una estructura clara el marco teórico y el estado de la cuestión organizados de acuerdo con temas, conceptos y principios importantes. Entonces, esto también hay que ver, ¿no? Que la estructura sea clara, como les dije, les vuelvo a recalcar que la redacción sea coherente, ¿no? Que la secuencia sea coherente también. Se demuestran interconexiones entre los temas y conceptos, ¿no? Y cuando nosotros vamos redactando, tratemos siempre, cuando empezamos un nuevo párrafo, de no cambiar bruscamente de tema, ¿no? Entonces siempre usemos frases conectoras. Nosotros sabemos que tanto el marco teórico como ¿cómo se llama? La realidad problemática debemos escribirlo sin subtítulos, ¿no? Pero para no usar subtítulos podemos usar conectores, ¿no? Entonces estos conectores nos ayudan a enlazar un tema con otro, ¿no? Y hacerlo comprensible. Por eso acá hay que preguntarnos si se demuestran las interconexiones entre los temas y conceptos. Se realizan resúmenes y conclusiones que facilitan la comprensión de las ideas. En fin, entonces miren, si nosotros respondemos a esas preguntas y vemos que tenemos alguna deficiencia y regresamos, nosotros vamos al final a tener un marco teórico, ¿no? Bastante coherente, bastante sólido, digamos, ¿no? Que respalda nuestras variables de estudio, sus dimensiones, sus indicadores. Y también hay algunas recomendaciones que dan, por ejemplo, Hernández Sampieri. Dice que para elaborar el marco teórico se ayuda mucho a hacer una vertebración o un mapeo de temas y autores, ¿no? Entonces, para ello, él recomienda trabajar en unas etapas, ¿no? Primero dice que la construcción del marco teórico depende del grado de desarrollo del conocimiento. Entonces, esto lo logra mediante la teoría desarrollada, usando varias teorías desarrolladas, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas e ideas vagas. Y luego dice, se organiza y se edifica por vertebración, es decir, ramificación del mapeo de temas y autores. Entonces, ¿qué es lo que él recomienda? Hacer como un pequeño índice, ¿no? Del marco teórico y luego ir completando, ¿no? Eso nos ayuda a trabajar de una manera ordenada. Entonces nos ayudaría de una manera coherente. Pero para hacer esta vertebración, para hacer este pequeño índice, nosotros tenemos que haber leído, ¿no? Porque de nuestra cabecita sola no vamos a sacar todas las ideas para ver cómo vamos a separar nuestros temas. Eso ya debemos hacerlo teniendo nuestros temas a la mano. Entonces acá muestra un mapa de literatura, ¿no? Por ejemplo, dice en el clima organizacional, primero serían las definiciones, ¿no? Dimensiones, cómo se miden los modelos. Los conceptos clave del mapa, dice, permanecen o se desglosan en subtemas según lo indique la literatura esencial que revisemos.
serán en la perspectiva o marco teórico. El mapa va desplegándose en subtemas como se aprecia en la figura 4.4, ¿no? Que está acá. Entonces, clima organizacional, conceptos, definiciones, debates, esencia, y acá empieza con la medida múltiple de los atributos organizacionales, medida perspectiva de estos atributos, medida perceptiva de atributos organizacionales, luego el individuo colectivo, objeto subjetivo. Y las dimensiones, ¿no? Habla por acá de más de 85 distintas, bueno. Y luego los instrumentos para medir el clima organizacional. Dice 28 detectados, 5 validados para el medio laboral. Y los modelos, ¿no? ¿Qué modelos? Menciona el de Gibson, el de Ivancevich, Donelli, el de la diversidad de la efectividad gerencial, el mediatizador de clima organizacional, modelo del proceso de juicio común. Es decir, va separando, ¿no? Entonces miren cómo comienza con sus definiciones, sus dimensiones, los instrumentos, los modelos de instrumentos. No, acá ya está. Esto está desglosado de lo que está en el cuadrito. Definiciones, características y enfoques de clima organizacional, dimensiones de clima organizacional, modelos de clima, medición del clima organizacional, conclusiones del marco teórico, ¿no? Entonces, cada tema se despliega en subtemas. Por ejemplo, definiciones, características y enfoques de clima organizacional, definiciones fundamentales, características organizacionales o percepciones, dicotomía del clima, objetivo, subjetivo, concepción del clima como la medida múltiple, el clima como la medida perceptiva de atributos individuales, como la medida de atributos organizacionales, el clima individual o grupo colectivo, el clima y otras variables organizacionales. Entonces, miren ustedes cómo ha ido separando, ¿no? Cada subtema de estudio y luego ya se va colocando, ¿no? Se va completando. Entonces, este es su proceso, ¿no? Como empezar de un tema general que se va dividiendo en temas, tema 1, tema 2, que vendrían a ser nuestros subtítulos, y luego cada tema con su subtema, y obviamente cada uno con sus referencias, ¿no? Entonces, esto se hace como un ensayo, ¿no? De repente al inicio, para hacerlo más fácil, ustedes pueden colocar sus subtítulos, pero ya saben que al momento de redactar no se colocan subtítulos, sino que en lugar de esos subtítulos pueden colocar conectores. Y acá hay algunos ejemplos de vertebración, ¿no? Por ejemplo, para estudiar la influencia del marketing digital en ventas de la empresa JIC Soluciones en redes informáticas, en el marco teórico han hablado de marketing digital, definición de marketing digital, ventajas, estrategias, y por acá siguen, ¿no? Siguen hablando de marketing, luego hablan de ventas, definición, tipo, estrategias, y siguen hablando, ¿no? Por acá, adición a los videojuegos y agresividad en adolescentes. También hablan de agresividad, definición, teorías que explican la agresividad, por ejemplo, la de Ventura, de Freud, indicadores de agresividad, ¿no? Y seguimos. Adicción a videojuegos, definición de adicción, definiciones de adicción, características de la adicción. Entonces, así se van colocando, ¿no? Los subtemas que luego se van a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, acá, en diabetes gestacional como factor de riesgo de distrés respiratorio en neonatos a término. Primero se hablará de la diabetes gestacional, definición, factores de riesgo, características, complicaciones. Por acá será de repente cómo se detecta esta diabetes, ¿no? Qué indicadores se utilizan. Igual para el distrés, su definición, sus factores de riesgo, el cuadro clínico, cómo se diagnostica. Por acá hablan del problema de la televisión y el niño, ¿no? Igual, el enfoque de usos y gratificaciones de la comunicación colectiva, principios básicos, necesidades satisfechas por lo menos comunicación, medios de comunicación colectiva en niños, como diversión, socialización, identidad personal, supervivencia u otras necesidades, ¿no? Resultados de investigaciones sobre el uso que el niño da a la televisión, funciones que desempeña la televisión en el niño, gratificaciones que recibe por ver televisión, contenidos preferidos, condiciones de exposición a la televisión, control que ejercen los padres sobre sus hijos acerca de la actividad de ver televisión, algunas conclusiones relativas al marco teórico. Por acá hay otro tema, dice efectos del fuego sobre las propiedades mecánicas residuales y rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado.
¿no? Entonces, por acá también habla de las características físicas del concreto, la conductividad térmica, la capacidad calórica, la resistencia al fuego, momento de flexión residual, análisis estructural térmico, resistencia al corte, módulo elástico efectivo posterior a la exposición del fuego, ¿no? Entonces, son formas como uno va desarrollando los temas, ¿no? Pero como les digo, para hacer esto nosotros tenemos que leer primero, ¿no? Estar empapados en el tema para luego ver cuál es la temática que nosotros vamos a considerar en el marco teórico y podemos hacer este pequeño índice que nos va a ir ayudando, ¿no? Y luego lo reforzamos. Y bien, profesores, entonces creo que pasamos a la ronda de preguntas.